Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, a la clase de formación cívica y ética de quinto año. Un espacio donde aprenderemos, jugaremos y nos divertiremos. Porque sí nos divertimos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a la maestra Erika Gómez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, mucho gusto. Y también les saludo con el corazón junto con los niños que nos ven desde casa. En principio también quiero mandarles por adelantado un abrazo a todas las niñas y niños que nos ven y escuchan desde sus casas, ya que en unos días será 30 de abril. ¿Recuerdas que celebramos ese día? Claro que sí, maestra, por supuesto, es el Día de la Niña y del Niño. ¡Ah, qué emoción! Así es, y aunque no podremos festejar con nuestros amigos y amigos en la escuela, no por eso debemos desanimarnos. Les invito a ser creativos y creativas y organizar un día con muchos juegos, cantos y diversión junto con sus familias. Recuerden que una parte muy importante es nuestra actitud. En esta ocasión me da gusto acompañarlos y aunque extrañamos a la maestra Karina, vamos a poner todo nuestro entusiasmo en esta clase. ¿Estamos listos para empezar? Listísimos, maestra, listísimos. Ok. En principio me gustaría que nos dijeras, Juan Carlos, ¿qué recuerdas de lo que han visto en clases pasadas? Bueno, maestra Erika, en clases pasadas estudiamos un tema muy importante. Identificar lo que es la justicia restaurativa y la relación con la reparación del daño cuando se cometen injusticias. Me pareció muy interesante el concepto de justicia restaurativa, Sí. ya que se enfoca en el restablecimiento de la paz y el bienestar social mediante el diálogo y el reconocimiento del daño a las personas o comunidad. Revisamos diversas situaciones en las cuales, por justicia, las personas requerían la reparación del daño, entendido como el pago o un acto que contribuya al bienestar de la víctima y ayude a reparar los daños que provocó el delito o falta. Excelente, Juan Carlos. Tenemos dos conceptos. Esos conceptos los vamos a estar retomando a lo largo de la clase. Pero, Muy ¿los bien. pudiste identificar cuáles son? Sí, la justicia restaurativa y reparación del daño. ¿Sí, verdad? Así es. Muy bien. Entonces, para recordar estos conceptos vamos a jugar, ¿te parece? Sí, a jugar. Muy bien, sí. Ok, esta clase vamos a iniciar con el juego verdadero o falso. En su pantalla van a aparecer algunas frases y vamos a tener solo 5 segundos para determinar si es falso o verdadero la expresión. ¿Tan poquito tiempo? Es para darle más emoción, Juan Carlos. Ok, está bien, maestra. Ok, vamos a ir a la primera pregunta. La reparación del daño consiste en un pago o un acto que contribuya al bienestar de la víctima y ayude a reparar los daños que provocó el delito o la falta. Verdadero. Esa es verdadera. Ok, vamos a ver. Sí, muy bien. Bien. Ok, la siguiente. Cuando alguien comete una falta o un delito, ¿las sanciones son establecidas por la sociedad misma? Eso es súper falso, falsísimo. Claro que no. Para eso existen las leyes. Así es. La siguiente. Ninguna instancia de gobierno brinda orientación cuando una autoridad realiza actos o omisiones que violen los derechos de cualquier persona. Eso es falso. Tenemos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que atiende y da orientación acerca de todo lo relacionado con los derechos humanos. Correcto. Y bueno, estoy aprovechando muy bien estos 5 segundos, ¿verdad, maestra? Así es. Ay, qué bueno. Vamos a la siguiente. En la siguiente imagen, estas 3 personas que aparecen, ¿intervienen en una reparación del daño? Verdadero, eso es correcto. Muy bien. La justicia restaurativa se enfoca en el restablecimiento de la paz y el bienestar social mediante el diálogo y el reconocimiento del daño a las personas y o comunidades. ¿Qué sabes? Verdadero. Muy bien. Y la última. Las autoridades jamás se equivocan al aplicar una norma o ley. Ay, ojalá fuera verdadero, pero es falso. Muy falso. Oye, maestra, bueno, con este repaso se me activaron las neuronas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vaya que sí, en algunas dudamos, ¿verdad? Pero Un bueno, poquito. en esta clase aprenderemos a realizar propuestas para la aplicación justa de normas y leyes. Muy bien, seguiremos trabajando con el tema de la justicia restaurativa y la reparación del daño. Muy bien, está bien, ¿verdad? Así es. Claro. Recuerden muy bien que la reparación del daño es una parte sustancial de la justicia restaurativa. Además, recordaremos la importancia de respetar las normas y leyes para contribuir a una convivencia sana y pacífica.
Creo que si lo vemos en casos prácticos nos puede quedar más claro. ¿Qué actividad tiene en mente para iniciar, maestra? Van a ver lo que tengo preparado alumnas y alumnos que están en casa. En su pantalla van a ir apareciendo algunos casos donde analizaremos si la justicia se aplicó de forma adecuada o no. Muy bien. La primera es, al llegar a su fonda, la dueña del lugar encuentra una hoja en la puerta que dice: Señora Bolaños, se le extiende una multa de 500 pesos por no desinfectar las frutas y verduras. A lo que la dueña responde: pero nadie ha venido a inspeccionar mi negocio. Es importante tener en cuenta que la norma para restaurantes y fondas dice así: alimentos como frutas y verduras deben ser desinfectados. Dicha acción será objeto de verificación por parte de un funcionario de la Secretaría de Salud, que se presentará en el domicilio debidamente identificado o identificada. ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Crees que se aplicó la sanción a la señora Bolaños de forma adecuada? Pues, híjoles, pienso que debe ser justa porque, bueno, a mí no me gustaría comer una fruta o una verdura sin ser lavada. Pero, por otro lado, y bueno, para no hacerme bolas, le voy a pedir a mi queridísima Ale que me ayude, porque ella es súper experta en defender las causas justas. Ale, bienvenida. ¡Tantán! Muchas gracias, Juan Carlos. Escuché muy bien el caso, pero ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas primero? Ah, claro, por supuesto. Para ser justos y poder explicar Tienes mi punto. toda la razón, Ale, muy bien, listo. Muy bien. Lo primero que necesitamos es tomar en cuenta si la señora Bolaños conocía lo que dice la norma. Yo pienso que sí, pues ella mencionó que nadie se había presentado a inspeccionar su negocio. Entonces la norma no se llevó a cabo como debería, al no presentarse un funcionario de la Secretaría de Salud e identificarse como debe. Así que ni siquiera se verificó si estaban desinfectadas las frutas y verduras. Exacto. Entonces, declaro que la norma no se aplicó de una forma justa. Pero bueno, eso la señora Bolaños lo sabe. ¿Qué puede hacer entonces, maestra? ¿Recuerdas que platicamos sobre las instancias de gobierno que asesoran a las personas para solicitar su apoyo? Entonces, la señora Bolaños debe acudir a esas instancias de la Secretaría de Salud, explicar su caso y entonces, de ser necesario, solicitar la revisión de esa sentencia o ir con un juez a que determine con base en el análisis del caso. Muy bien, exactamente. Veamos el segundo caso. Dice así. Hijo, te dije que te apuraras. Ya se nos hizo tarde para llegar a tiempo a la escuela. Señora, conduce usted a exceso de velocidad. Pero si iba a 60 kilómetros por hora. En esta calle hay una escuela, por lo que no debe conducir a esa velocidad. La voy a infraccionar. El reglamento de tránsito y vialidad dice que el límite de velocidad para circular en una calle donde hay una escuela es de 20 kilómetros por hora. Uy, maestra, no, bueno, ni cómo ayudar a la señora Eloísa. No, el reglamento es muy claro. 20 kilómetros por hora en una zona escolar. Y esto pues se debe a que como hay mucho paso de peatones, pues bueno, el exceso de velocidad puede causar algún accidente. Claro, recuerden que como ciudadanas y ciudadanos somos los principales responsables de exigir que las leyes se cumplan, pero también tenemos la responsabilidad y compromiso de cumplirlas. Por eso es que necesitamos conocer nuestras leyes y normas. Por ejemplo, la señora Eloísa, como conductora, debe saber eso, ¿no? Y, por Pues lo sí. regular, frente a las escuelas existe una señalización que lo indica. Por supuesto, Ale. Entonces es nuestro deber conocerlas, cumplirlas y generar propuestas para hacerlas valer. Sí. Entonces, chicos, ¿aplicación justa o injusta del reglamento de tránsito? Justa. Justa, sí, justa. Muy bien. Excelente. Cuando las personas conocen y se esfuerzan por cumplir con la ley, hablamos de una cultura de legalidad. ¿Y eso de la cultura de legalidad, a qué se refiere, maestra? Para introducirnos un poco más en este tema, vamos a ver la siguiente cápsula. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes.
taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Maestra, me llamó muchísimo la atención el final del video. Ser ciudadano es más que votar. Entonces, la cultura de la legalidad tiene que ver con esto de la ciudadanía. Así es, la cultura de la legalidad se relaciona con los derechos humanos de todas las personas. Muy bien. Un pilar fundamental en la cultura de la legalidad es el respeto, protección y defensa de los derechos humanos y en la cual las personas conocen y se esfuerzan por cumplir con la ley. Además, privilegia valores como la paz, la igualdad, pues considera las leyes como un bien preciado que existe para beneficio de todas y todos y que regula nuestras relaciones para vivir en bienestar en sociedad. En el video que vimos, el señor no estaba respetando la cultura de la legalidad, pues le dijo al chofer del taxi que se pasara el alto y no respetó la ley. Exacto, Ale. La cultura de la legalidad se refiere al respeto de las leyes y normas desde una perspectiva de los derechos humanos, porque al quebrantar una ley se afectan otras personas en su dignidad y en su bienestar. Además vimos que no solo el señor que abordó el taxi no respetó las normas, sino que también el primer conductor que iba ahí viendo el celular, pues casi lo atropella. O sea, eso también amerita una multa según el reglamento de tránsito. Ajá. Aunque no fuera ley, es súper peligroso ver el teléfono mientras se maneja. Muy Sí, mal. claro. Exacto. ¿Ven cómo es de gran importancia conocer normas y leyes? Pues la impartición de justicia requiere de la vigilancia de los ciudadanos y las ciudadanas. Todas y todos somos vigilantes de la justicia, como superhéroes. ¡Y las superheroínas! Cha, 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 cha. ¡Ja! ¡Ay! ¡Ale! ¡Vienes preparada como la superjusticia! ¡Wow! Te ves muy bien. Pero bueno, vamos a poner en práctica tus superpoderes, Ale. Alumnas y alumnos en casa, es hora de consultar el libro de texto y la noticia expuesta en la página 104. Claro que sí. Y dice así. Detenido por llamarse igual que un perseguido por la justicia. El señor Martínez, chapaneco de 25 años y oriundo de Huehuetán, migró solo a Puebla en diciembre de 2019 para trabajar en una construcción. Cuando salía de su trabajo, policías locales lo detuvieron y remitieron al Ministerio Público. Ahí inició un interrogatorio que trató de enfrentar, pero no hablaba bien el español. Por vergüenza, simuló entender el idioma y aceptó preguntas que lo acusaban. No tuvo el apoyo de un traductor, no se presentaron más pruebas en su contra que su credencial, en la que, para su mala suerte, llevaba los mismos nombres y apellidos que los de la persona que había cometido el delito. Vaya caso tan complejo. A ver, Ale Justiciera y Juan Carlos, vamos a contestar algunas preguntas, estas que están escritas en el pizarrón. Muy bien. La primera, ¿qué falló en la impartición de justicia? Hay muchísimas fallas. Para empezar, no tuvo un traductor para que el señor Martínez lograra entender lo que le decían los policías. Exactamente. Además, pienso que la ley falló. O sea, la credencial del lector no es un elemento suficiente para pruebas contra un delito. O sea, según nuestras leyes, se estipula que deben hacer una investigación previa del delito para poder juzgar a alguien. Sus respuestas son muy completas. La siguiente pregunta dice, ¿qué daños le causaron al señor Martínez? Pues, para empezar, no respetaron sus derechos humanos, como son su derecho a ser asistido por un intérprete traductor cuando se requiera. Es probable que el señor era hablante de alguna lengua indígena y tenía el súper derecho a comunicarse en la lengua de la que se es hablante. Cuando la autoridad se negó a proporcionar un intérprete o traductor, se está violando los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Además, pues el derecho a lo que tendrían a través de intérpretes o traductores, como podrían ser el derecho al acceso a la justicia, entre otros, y así.
Así es, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué apoyos necesitaba el señor Martínez para enfrentar esta situación? Pues es importante señalar, como lo hemos visto en clases anteriores, que es obligación del Estado garantizar los derechos humanos y en este caso garantizar a la población hablante de lengua indígena el acceso a las instituciones, a los programas y servicios en su lengua. Y una de estas vías de acceso pues es a través de los intérpretes o de los traductores. Por ello, cuando sepamos con un caso como el que aquí se expuso, en el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que se proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de la lengua y la cultura de las personas indígenas que deseen interponer una queja. Vamos a ver algunas noticias para analizar la aplicación justa o injusta de normas y leyes. ¡Sí! ¡Córrelo! Con justicia. En ocasión del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, la CNDH alertó sobre la vulneración que enfrentan y que los expone a ser víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas. El organismo nacional hizo un llamado al Estado para que fortalezca el sistema de inspección y sancione a las personas y empresas que exploten económicamente y abusen de niñas, niños y adolescentes mediante trabajos de mendicidad, labores domésticas y agricultura, entre otros. ¿Sobre qué se habló? Bueno, se habló sobre la prohibición del trabajo infantil y la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza al Estado sobre la aplicación de sanciones justas a las personas que cometen este tipo de delitos. Entonces, hablamos de una aplicación adecuada de la justicia. La intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso es muy adecuada, pues el Estado no estaba siendo justo en la asignación de sanciones y o penas para las personas que explotan laboral o sexualmente a alumnas y alumnos. Entonces, considero que es una causa súper justa. Muy bien dicho, Ale. Las niñas y los niños deben ser protegidas y protegidos contra todo tipo de explotación laboral y o sexual. Recuerden que este es uno de los derechos humanos que tenemos en nuestra paraguas. ¿Lo recuerdan? Claro que sí. Por ello, las recomendaciones emitidas por las instituciones que se encargan de orientar tanto a personas como al Estado en materia de defensa de derechos humanos son de gran importancia. Hay más casos de justicia e injusticia que necesitan mi atención. Parece que en mi casa hay un caso que debo solucionar. Así que muchas gracias por haberme invitado, pero me tengo que ir y me voy volando. Muy bien. Alejandra está verdaderamente comprometida con la causa. Y bueno, alumnas y alumnos, desde donde nos acompañan, recuerden que al conocer las leyes y normas podemos identificar cuando alguna de ellas se aplica injustamente. También que como ciudadanos y ciudadanas podemos realizar propuestas para que un acto injusto sea reparado. Pero bueno, antes de irnos vamos a realizar un cuadro con los principales elementos que aprendimos el día de hoy. Aprendimos que la cultura de la legalidad se refiere a las personas que conocen y se esfuerzan por cumplir las normas y leyes. También aprendimos que la cultura de la legalidad se apoya en la defensa de los derechos humanos de todas y todos, pues las leyes y normas se crearon para beneficio de todas y todos. Sin olvidar que debemos acudir a las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir asesoría en aplicaciones injustas de la ley, como en el caso, por ejemplo, del señor Martínez. Así es. Maestra, esto de las aplicaciones injustas, como en el caso del señor Martínez, es algo que a mí, la verdad, me llama muchísimo la atención. Porque no es un caso aislado, no es algo que solamente haya pasado una vez, ¿no? En este caso, el señor Martínez puede ser un ejemplo de muchos casos que suceden a varios hombres y mujeres que vienen de comunidades a buscar una oportunidad nueva de trabajo, algo que pueda mejorar sus vidas a las ciudades, y a veces, por ese desconocimiento del idioma, obviamente sabemos que también desconocen las leyes, y entonces el abuso de autoridades, el abuso de estas leyes, estas personas que deberían ser justas, pues entonces pasa lo que el señor Martínez. Y estos casos quedan tan ocultos, digámoslo, por no se hacen públicos,
que no hay quien de repente llegue y diga, no, yo voy a ayudar al señor Martínez, por ejemplo. De ahí, un abogado, un juez, por alguien. supuesto, de ahí la importancia de una clase como esta, porque en principio decíamos es importante que se conozcan las leyes y normas, pero la situación que viene después, que es la impartición de justicia, es decir, la aplicación de las leyes, es ahí donde está el problema, como tú dices, en ese abuso de autoridad en algún momento o simplemente la no aplicación adecuada de la ley. Porque así como casos como el del señor Martínez, en donde él, en razón del idioma, no podía comprender todo lo que le estaban diciendo, preguntando, y que solo con su credencial y el nombre parecido o igual, simplemente lo estaban inculpando. Claro. Entonces, a estos asuntos, si lo podemos verlo también, por ejemplo, con personas que no tienen una educación, que no saben leer ni escribir, y entonces se enfrentan ante un procedimiento así, pues sucede exactamente, la impartición de la justicia pues no puede ser igual. Necesitan esos apoyos. Y como bien estuvimos diciendo, existen instituciones que apoyan precisamente a una impartición adecuada de la ley. Caso concreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga precisamente de orientar, apoyar, porque esas personas que no saben leer y escribir, que no entienden el idioma, que a lo mejor pues por su nivel de pobreza, pues no tienen esas mismas oportunidades, simplemente pueden ser objetos de violaciones a sus derechos, ¿no? Decíamos en los casos anteriores, incluso la señora que tenía su fonda, ella sí, simplemente también se le impuso una norma, una ley o una sanción en razón de algo que ella decía, pues si a mí no me ha sucedido, y ella inmediatamente dijo, aquí no han venido, ¿verdad? Entonces ahí por eso tenemos que saber las leyes. Exactamente, porque lamentablemente, como lo decíamos hace rato en el juego de verdadero y falso, la ley a veces se equivoca. Pues, y entonces, si nosotros conocemos y sabemos nuestros derechos, pues entonces podemos exigir y decir, ¿sabes qué? Esto fue algo injusto y arreglarlo, ¿verdad? Porque se puede arreglar. Pero sí, aquí hay que aclarar, más que la ley que se equivoque, es la aplicación de la ley. Cómo Bueno, se claro, interpreta, tienes razón, maestra, porque sí, la ley, exactamente. como decíamos antes, la ley es para todos y en momento se aplica, entonces eso es bien importante, la impartición de la justicia y siempre tiene que haber quien apoye a quien tiene necesidad. Exactamente, maestra, tiene razón. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por esta clase tan divertida e interesante. Pues muchas gracias también por estar aquí y acompañarnos en la clase de Formación Cívica y Ética de quinto grado. Nos vemos, hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La cultura de la legalidad para actuar con justicia, de Formación Cívica y Ética de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. A continuación, lengua materna español. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda,
Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas, arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha, sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Bye. Adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello